Bueno, 9:30 de la mañana está con nosotros Emi Botelo, nuestra licenciada en nutrición de confianza y columnista de este programa. Hola Emi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy ¿Todo bien. bien? Bueno, ¿de qué hablamos hoy, Emi? Bueno, quise retomar un tema que ya lo he hablado varias veces, pero siento que después de un año, un poquito más de ya estar en esta columna, se puede rescindir en este tema porque es un tema que a muchos les interesa y hablo de Ahí las está que proteínas. Darío está necesitando un festejo a toda costa. Podríamos Sí. festejar Festejamos con, el año. con tus alimentos, Sí. tu columna y La verdad, el yo no sé cumple. si quiere eso. Él está ahí negociando con los amigos, una cosa así, todo No. en grandilocuencia, no sé si me entiendo. ¿Eh? No, bueno, pero sí, obvio, armamos el festejo y les llevo productos Festejo con saludable, Darío. productos saludables, obvio. Dale. Pero bueno, hablaba de las proteínas como macronutriente, que es un nutriente que está formado por aminoácidos, es una molécula, digamos. ¿Y qué hace esta proteína en el cuerpo? Lo que siempre escuchamos es sobre masa muscular, como la producción de masa muscular, la hipertrofia del músculo, pero cumple otras funciones. Por ejemplo, el sistema inmune. O sea, si yo consumo pocas proteínas, es más probable que me enferme más rápido, por ejemplo. O también siempre escuchamos el colágeno, y el colágeno en sí es una proteína que nos ayuda al pelo, a las uñas, a la piel. Entonces por ahí si vemos que tenemos más quebradiza a las uñas o el pelo se nos cae, también puede ser una falta de proteínas, así que ahí tenerlo en cuenta también. Otra función importante es la de hormonas y enzimas. O sea, no solo crea masa muscular, sino que también forma parte de hormonas y enzimas. Claro. Entonces, también tenerlo en cuenta para la creación de otros tejidos, no solo de la masa muscular. Emi, Sí, decime. no, en este consumo de proteínas que vos decís, ¿hay posibilidad de que una persona, bueno, consuma demasiada proteína y eso sea un problema para el cuerpo? Sí, por supuesto, sobre todo cuando hay, por ejemplo, problemas renales, porque el riñón es el que se encarga de eliminar los desechos. Entonces, por ahí, si hay proteínas en exceso, se van a eliminar, no es que se van a acumular. Y ahí puede que mis riñones estén sobreexigidos y se genere, por ejemplo, cálculos renales. Pero la mayoría de la población, por lo menos argentina, está muy acostumbrada a hacer una dieta alta en carbohidratos, Claro. hasta quizás sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque si vamos a contabilizar cuántas proteínas necesita una persona por día, tenemos que pensar en un peso, en el peso de la persona, en el peso corporal. No es necesario que sea el peso ideal ya no se usa hace tiempo, Sí. pero sí pensar en el peso cómodo de una persona. Entonces, si hoy esa persona padece obesidad, no pensar en el peso que tiene actualmente, sino en un peso que le quedaría cómodo para establecer sus actividades diarias, Claro. sin cansarse, por ejemplo. Entonces, si pensamos en ese peso, hay que multiplicarlo por 1,2, 1,5, 2 gramos, dependiendo el objetivo de esa persona. Si es ¿Qué? una persona que hace actividad física moderada, por ejemplo, y pesa 60 kilos, estaría teniendo que consumir entre 70 y 90 gramos de proteína por día. Emilia, lo que vos estás diciendo Sí. es una idea muy importante, que cambia una matriz, ¿no?, de pensamiento. Podemos ampliar un poquito eso, que es muy importante lo que acabas de decir, que es lo que debe pesar y lo que pesa. Exacto. Es un cambio muy importante de mirada, ¿no? Sí, por ahí está muy estudiado el tema del peso ideal, pero con el tiempo se fue desdibujando, digamos, esta idea, porque muchas personas les resultaba insostenible en el tiempo ese peso ideal. Y Claro. quizás ese peso ideal ni consideraba si tenía más masa muscular o más grasa. Y cuando es perjudicial para la salud un peso superior, cuando hay más grasa corporal. Pero si yo tengo más masa muscular y eso me sirve y tengo 20 kilos más del peso ideal simplemente en masa muscular, es un peso cómodo para mí. Entonces ese peso sería mi ideal para mi persona, digamos, Claro. sin tener en cuenta tanto la estatura, que es lo que se utilizaba en un comienzo para establecer un peso ideal. Pero bien,
yendo a las proteínas, si yo, por ejemplo, peso 60 kilos, como les decía, y hago una actividad física promedio, moderada a la semana, estaría teniendo que consumir entre 70 y 90 gramos de proteína al día. Que se traduce en qué, Emi? O sea, porque alimentos. Eso, sí. Eso. ¿Qué cantidad de ración, digamos? Exactamente. Por ejemplo, un huevo tiene 6 gramos de proteína. Ok. Una porción de pollo, medianita, normal, digamos, media suprema, media pechuga, digamos, va a tener entre 25 y 30 gramos de proteína. Lo mismo, un bife de carne que me ocupa medio plato va a tener entre 25 y 30 gramos de proteína. Y si me voy, por ejemplo, a un vaso de yogur, dependiendo si es natural, si es griego, si es proteico, quizás uno chiquito tiene 5 gramos de proteína, uno más grande con agregado de proteína puede llegar a 15 gramos de proteína, como son los ser proteicos que salieron ahora, por ejemplo. Claro. Y si vamos a lentejas, porotos, una taza cocida puede tener entre 15 y 18 gramos de proteína, pero contando así más o menos en un día, si yo arranco mi día con un desayuno con, por ejemplo, 2 huevos, ya tengo 12 gramos de proteína. En mi almuerzo, una porción de pollo, tengo 25 gramos de proteína. En la merienda puedo consumir un sándwich de jamón y queso, ya me aporta una feta de jamón, una feta de queso, quizás llegamos a 10 gramos de proteína. Y en la cena vuelvo a consumir algún tipo de proteína, digamos una taza de legumbres. Con esas 4 comidas yo estaría cerca de los 60 gramos. Y hablamos de 70 a 90, los que necesitaría una persona de 60 kilos como peso cómodo, digamos. Entonces, ahí hay que ver si yo, teniendo la información de estas fuentes alimentarias de proteína, si realmente llego durante el día, o si, no sé, por ahí mi cena me gusta más consumir una sopa y no le agrego proteína, como que voy bajando mi consumo de proteína, y eso hace que las funciones que hoy mencionaba se vean más difíciles de conseguir. Claro. En los niños estos números obviamente cambian, asumo, se reducen mucho, ¿no? Sí, en los niños suele ser menos de 1 gramo de proteína por día en cuanto a su kilaje, pero también depende mucho en qué época del crecimiento están. Claro. Exactamente, porque por ahí más llegando a la pubertad, a la adolescencia, sí se aumenta un poco más la cantidad de proteínas, pero por supuesto también, como les decía, depende mucho del objetivo que tenga esta persona o en la cantidad de deporte que haga. Por ahí hay niños que hacen 3 deportes a la semana y esos niños van a necesitar un poco más de proteína. Por eso también es muy importante el objetivo que tenga uno, pero si es un objetivo de mantener, por ejemplo, la masa muscular que fuiste construyendo durante tu vida, con 1,2 gramos por el peso ya es una forma fácil de calcular esta cantidad de proteínas que necesitamos en el día. Claro. Bueno, siempre decías algunas palabras, algunas cosas que me resuenan de algún modo, y me parece que está bueno hablar en otro momento de algo muy, muy común ahora, pero no era tan común antes. Vos dijiste algo, decir yogur griego, por ejemplo, que es una cosa muy específica que, viste, antes nosotros no teníamos ni idea de lo que era el yogur griego, viste, pero ahora sí, y gracias a Dios existe, y el tema es que... ¿Y qué es? Es un yogur espeso, que está más filtrado, claro, se le saca más el suero, digamos, al yogur, entonces queda más espeso y eso hace que tenga más cantidad de proteínas y más cantidad de grasas también. Tiene y menos también, azúcar, asumo. Perdón, y que también tiene distintos usos, digamos, de distintos tipos de consumo, porque nosotros pensamos el yogur como un alimento de desayuno, pero los griegos o el mundo árabe piensa el yogur como un aderezo. Claro. Es decir, entonces lo podemos... Es para la empanada esta, ¿cómo es que se llama? Para eso para ensalada, para un tabule, para cualquier cosita le ponemos. Para un kebab. Para un kebab, ¿no? Pero bueno, el yogur griego, ¿existe como tal en un supermercado local?
Creo que acá hay más yogur natural, Ajá. pero la Serenísima, por ejemplo, sacó ahora un yogur estilo griego, porque lo llaman así, estilo griego, Claro, porque nunca es quizás literal. no tiene. Claro. Es como literalmente. alimento en base a lactosa, ¿no? Alimento en base a grasa animal. Lo importante que es leer los rótulos, ¿vieron? Sí. Que por ahí dicen esto es un yogur y en realidad dice a base de leche o producto lácteo. Claro. El yogur en sí tiene que tener las bacterias para que sea yogur. Mm. Y el griego específicamente, como les decía, es más filtrado, entonces aumenta Claro. la cantidad de proteínas. Pero uno natural o con agregado de proteínas como es el cero, el de la Serenísima que sacaron más recientemente, que tiene agregados de proteínas, es muy similar al griego y sirve como consumo en cualquier persona que esté intentando mantenerse o disminuir de peso. Porque por ahí, si hablamos de frutos secos o pasta de maní, también tienen proteínas, pero tienen también grasas que aumentan las calorías de ese consumo de ese alimento. Entonces, Claro. por ahí, el yogur natural es una buena opción de proteínas sin tantas calorías. Claro, Y el sirve, problema es que, como por ejemplo, decías, cuando- desayuno, merienda. Cuando vos tenés problemas con los lácteos, Sí. que cómo reemplazar eso sin caer en la grasa, digamos, por más que sea buena, ¿no? Del fruto seco, de la palta, de lo que sea, ¿no? Exacto. Por ahí, ahora, gracias a las distintas industrias, tenemos más opciones de deslactosados. Por ejemplo, hay un yogur Dahi que tiene agregado de proteínas y es deslactosado y es bastante espeso, o sea, bastante similar a un griego. Pero si no, tenemos muchas opciones de proteínas, no solo las de origen animal o no solo las de los lácteos, sino también, como decíamos hoy, las legumbres o los derivados de legumbres, el tofu. Entonces vas armando según tus necesidades, tus requerimientos y tus intolerancias una carpeta de proteínas que sean aptas para vos para llegar a ese consumo diario de proteínas. Por ejemplo, la quinoa es un tipo de cereal que tiene muchas proteínas, entonces por ahí si no querés consumir yogur en el desayuno o como aderezo, puedes consumir quinoa en vez de arroz y ya estaríamos sumando un plus de proteína que no tenés después en otro momento del día. También hay un montón de productos que ya vienen con proteínas, como son las barritas, los panqueques, los waffles, que ya tienen ese agregado de proteína y quizás con un waffle tenés 20 gramos de proteína en el día y ya estás sumando más en ese desayuno que quizás antes tenía solo un huevo que está con 6 gramos de proteína. Claro. Pero Emilia, por eso es importante saber cuánto de proteína hay en cada fuente alimentaria. Vos en tu Instagram solés cocinar. ¿Usás el yogur? Sí, uso el yogur para budines, para waffles, para... Estaba pensando que la última vez que... No siempre. quiero conspirar contra vos, pero estaba pensando que la última vez que comí ese yogur era para aderezar un... ¿cómo se llama esto? Tacos, ¿no? Ah, Un taco, bien. bueno, pero hay tacos Pero no saludables conspirás también. Asumo que este no contra mí. era. No sería. Sí. No estaría haciendo no sería caso. el caso. Pero le queda bien al taco, por ejemplo, para aderezar un taco de carne picada, de Exactamente. pollo, no sé yo. Es como un reemplazo para mí del queso untable. O sea, un queso untable magro es similar a un yogur. Y en un taco, mira, hay opciones de fajitas saludables, hay opciones que hasta compras en el supermercado, una integral, por ejemplo, y el taco le puedes poner cebolla, morrón, zapallito, zanahoria, alguna carne, un pollo, y terminas haciendo una comida súper completa, saludable. te digo. Ujú. Sí. Bueno, Estos chicos. Gracias, Emi, como siempre, como todas las semanas. muchas Gracias a ustedes. Hasta Nos la vemos. semana que viene. Bueno, Gran tema, ¿no? ahí pasaba NutriEmi Botelo en Instagram, que bueno, está full y ahora tiene un emprendimiento también vinculado a barras de cereales y todo esto, así que la invitamos a que la recordemos sigan. que antes los yogures se hacían en las casas,